Imagínese ser el niño favorito, tener grandes sueños sobre el futuro y, de repente, todo eso se pone patas arriba. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y arrojado a tierra extranjera. Parece el final, ¿no? Pero, en realidad, es el comienzo de una historia épica de vericuetos, donde la fe y la perseverancia moldean el destino de José, el hombre que saldría de prisión para convertirse en el segundo más poderoso de todo Egipto. En este vídeo, seguirás el increíble viaje de José, desde el favoritismo de su padre Jacob y los sueños que pusieron celosos a sus hermanos, hasta su sorprendente ascenso al lado del faraón. Cada detalle de esta historia conlleva profundas lecciones sobre cómo actúa Dios, incluso cuando todo parece perdido. Prepárate para una narrativa llena de traición, redención, perdón y un final que nadie podría haber predicho. En esta conmovedora historia que no solo marcó la vida de José, sino que también cambió el curso de una nación entera. Descubrirás que detrás de cada dificultad se desarrolla un propósito divino. Hace muchos años un joven llamado José, el 11º hijo de Jacob, pero con una importancia singular en el corazón de su padre. José era hijo de Raquel, la esposa favorita de Jacob, y eso lo hizo especial desde su nacimiento. Jacob, ya de edad avanzada cuando nació José, vio algo más en él que en sus otros hijos. Tal vez fue su manera, tal vez su inocencia y bondad, pero una cosa era segura, José era el hijo que Jacob amaba más que nadie. Prueba de ello llegó cuando José aún era muy joven. Mientras sus hermanos vestían sencillas ropas de trabajo, José recibió un raro regalo, algo que resaltaba el amor y favoritismo de su padre, una túnica colorida, de mangas largas y con detalles que la convertían en una pieza única. En una época en la que la ropa era cara y hecha a mano, esa llamativa túnica era más que un regalo común y corriente. Fue una demostración pública del cariño que Jacob tenía por José. Por supuesto, esto no pasó desapercibido para sus hermanos. Imagínese la escena, José caminando por los campos, bajo el sol abrasador, vestido con su túnica que brillaba con colores vibrantes, mientras sus hermanos, con sus ropas sencillas, trabajaban arduamente cuidando el ganado vacuno y ovino. Cada vez que miraban a José, los celos y la ira dentro de ellos crecían. ¿Cómo pudo tu padre ser tan injusto? ¿Por qué no podía ver el arduo trabajo que hacían todos los días? Para ellos, parecía que Jacob solo tenía ojos para José, y eso dolía profundamente. Pero el favoritismo de Jacob no terminó ahí. José, aunque era más joven que la mayoría de sus hermanos, no necesitaba hacer el trabajo pesado que hacían los demás. Él era el mensajero, el que a menudo enviaba a su padre para velar y traer noticias sobre los demás. Imagínese el peso que esto llevaba, un hermano menor, visto como el espía de su padre, caminando entre ellos con ropa que simbolizaba favoritismo y, encima, contándoles lo que hacían. Esto aumentó aún más el resentimiento de sus hermanos. A pesar de su juventud y trato especial, José no se dio cuenta de la profundidad de la envidia y el odio que crecía en los corazones de sus hermanos. Para él, su padre lo amaba y él también amaba a su padre. José no vio ningún mal en su corazón, tal vez por ser tan puro y soñador, no tenía idea de lo que estaba por venir. Esta historia de favoritismo familiar es solo el comienzo de un largo viaje que llevaría a José a enfrentar pruebas inimaginables. Pero en ese momento, apenas comenzaba a descubrir el peso de ser el hijo favorito, el más querido, algo que lo encaminaría por un camino de dolor, traición, eventualmente, redención. Una noche, mientras José dormía, tuvo un sueño. Pero esto no era un sueño cualquiera, era algo que parecía más real y significativo que cualquier otro. En el sueño, él y sus hermanos estaban todos en el campo, atando gavillas de trigo. De repente, las gavillas de José se levantaron y se pusieron de pie, mientras las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante él. Cuando despertó, José estaba intrigado. ¿Qué significa eso? Como un joven inocente, José no lo pensó dos veces antes de compartir su sueño con sus hermanos. Reunidos en el campo, contó emocionado lo que había soñado. «Escuchen el sueño que tuve», dijo. «Estábamos atando gavillas de trigo en el campo, cuando mi gavilla se levantó y se enderezó, y vuestras gavillas se inclinaron ante las mías». Lo que quizás José no se dio cuenta en ese momento fue cómo sonarían sus palabras para sus hermanos, ya llenos de celos. Estaban furiosos. «¿Quieres decir que reinarás sobre nosotros? ¿Cuál será nuestro amo?», dijeron con la voz llena de desdén. Para ellos, ese sueño parecía una prueba más de que José se creía superior. Era como si José estuviera reafirmando, a través de este sueño, el favoritismo que ya era tan evidente en sus vidas. Sin embargo, la historia no quedó ahí.
Poco después, José tuvo otro sueño, aún más impresionante. Esta vez vio el sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante él. José quedó nuevamente intrigado por lo que había soñado y decidió contárselo, no solo a sus hermanos, sino también a su padre, Jacob. Ante la familia reunida, José describió el sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Jacob, que siempre había protegido y defendido a José, esta vez lo reprendió. ¿Qué es esto con lo que soñaste? ¿Me inclinaré yo, tu madre y tus hermanos hasta el suelo ante ti? Aún así, Jacob estaba pensativo. A pesar de la reprimenda, guardó las palabras de José en su corazón, tal vez porque, como hombre de fe, sabía que Dios podría estar mostrando algo grande para el futuro de su hijo. Los hermanos de José, sin embargo, se pusieron aún más celosos. Esos sueños sonaban como una afrenta directa, una predicción de que José sería más grande que todos ellos, algo que parecía imposible e inaceptable. ¿Cómo podría su hermano menor, su hijo favorito, algún día gobernarlos? Para los hermanos de José, esto fue el colmo de la arrogancia. Ya no podían soportar escuchar sus sueños y sus palabras, y este resentimiento crecía cada día. Pero José, en su juventud e inocencia, no entendía cuánto afectaban sus sueños a sus hermanos. No vio maldad ni arrogancia en ellos, sino más bien una visión que no podía comprender del todo. No sabía que estos sueños proféticos, enviados por Dios, estaban pintando el futuro, un futuro en el que José experimentaría pruebas inimaginables, pero también una transformación increíble. Estos sueños fueron solo el comienzo de un viaje que lo llevaría de esclavo a gobernador y de hermano rechazado a salvador de su familia. Lo que parecía un sueño extraño se convertiría más tarde en una realidad que nadie podría haber predicho. El destino de José estaba fijado y Dios estaba revelando, en pequeños destellos, el gran plan que tenía para él. Con el paso del tiempo, la envidia de los hermanos de José creció como una llama incontrolable. Cada vez que lo veían desfilar con su túnica colorida, claro símbolo de su favoritismo, o cuando lo escuchaban contar otro de sus extraños sueños, la ira en sus corazones crecía. José parecía tenerlo todo, el amor especial de su padre y sueños que le sugerían que, algún día, sería superior a todos ellos. Para sus hermanos esto era insoportable. La envidia es una semilla peligrosa. Puede parecer pequeño al principio, pero si no se controla, puede crecer y dar lugar a actitudes oscuras. Y eso es exactamente lo que les pasó a los hermanos de Yosef. La ira que antes se manifestaba en miradas torcidas y comentarios sarcásticos comenzó a transformarse en algo mucho más peligroso. Comenzaron a desear que José ya no estuviera allí, que aquel joven soñador, con sus visiones de grandeza, simplemente desapareciera. Un día, los hermanos de José estaban lejos de casa, pastoreando los rebaños de Jacob en una región llamada Siquem. Jacob, como de costumbre, le pidió a José que fuera a verlos y les trajera noticias. José, vestido con su túnica especial, obedeció y salió a buscar a sus hermanos. Mientras caminaba por los campos hacia ellos, apenas podía imaginar lo que se estaba tramando. Desde lejos, los hermanos vieron que José se acercaba. Sus corazones ya estaban cargados de odio y resentimiento, y verlo acercándose a ellos fue la gota que colmó el vaso. «Aquí viene el soñador», exclamó uno de ellos, lleno de desprecio. Un oscuro plan comenzó a formarse en sus mentes. «Matémoslo y echemos su cuerpo en una de esas cisternas», sugirió otro hermano. «Diremos que un animal salvaje lo devoró. Y luego veremos qué será de sus sueños». Esta conspiración les parecía la solución definitiva. Sin José, no habría más sueños de grandeza, ni más favoritismo, ni más sentimiento constante de ser inferiores. Era hora de deshacerse de quien, en sus mentes, les causaba tanto sufrimiento y dolor. Sin embargo, no todos los hermanos estaban completamente dispuestos a mancharse las manos con la sangre de José. Rubén, el hermano mayor, tenía la conciencia más pesada y en secreto quería salvar a José. «No le quitemos la vida. Simplemente arrojémoslo a esa cisterna. Pero no derramemos sangre». Su plan era simple. Pretendía, más tarde, regresar solo, sacar a José de la cisterna y llevarlo sano y salvo a su padre. Rubén sabía que Jacob quedaría devastado si algo le sucediera a su hijo favorito, y eso lo angustiaba. De acuerdo con Rubén, los hermanos agarraron a José tan pronto como llegó. Intentó resistir, confundido y asustado,
pero lo arrancaron de su colorida túnica y lo arrojaron a una cisterna vacía, sin agua, dejándolo allí, indefenso y asustado. Mientras José permanecía en la oscuridad, escuchando los murmullos ahogados de sus hermanos afuera, se sentaron a comer, como si nada hubiera pasado. Pero mientras planeaban su próximo movimiento, sucedió algo inesperado. A lo lejos vieron una caravana de mercaderes ismaelitas que viajaban hacia Egipto. Y fue entonces cuando Judá, otro de los hermanos, tuvo una idea diferente. ¿Qué sentido tiene matar a nuestro hermano? Después de todo, él es nuestra carne y nuestra sangre. Vendémoslo a estos mercaderes como esclavo. De esa manera, no tendremos que derramar sangre y él estará fuera de nuestras vidas para siempre. Los hermanos estuvieron de acuerdo con la propuesta. Sin pensarlo dos veces, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata a los mercaderes que pasaban por allí. José, todavía confundido y aterrorizado, fue conducido encadenado hacia Egipto, mientras sus hermanos observaban, aliviados de estar libres de él. Para encubrir lo que habían hecho, los hermanos tomaron la túnica colorida de José, la mancharon con sangre de animal y regresaron a casa. Al llegar, le mostraron la túnica a Jacob, fingiendo tristeza. «Lo encontramos», dijeron. «Mira si no es la túnica de tu hijo». Al ver la túnica manchada de sangre, Jacob se rasgó la ropa con desesperación. Para él, su amado hijo José había sido atacado por una fiera y estaba muerto. El corazón de Jacob se rompió en ese momento y se negó a ser consolado, llorando amargamente por la pérdida de su hijo favorito. Mientras tanto, José iba camino a Egipto, sin saber que esta traición y sufrimiento lo pondrían en un camino que lo llevaría a cumplir los sueños que Dios había puesto en su corazón. El día en que José fue arrojado a ese pozo vacío marcó el comienzo de un viaje doloroso, cuyo resultado nunca podría haber imaginado. Los hermanos, en cambio, volvieron a su vida cotidiana pensando que habían resuelto el problema. Pero no sabían que este acto de traición tendría profundas repercusiones en el futuro. La venta de José no fue el final de su historia, fue solo el comienzo de una serie de acontecimientos extraordinarios que lo llevarían de esclavo a gobernador y, eventualmente, al salvador de toda su familia. Cuando José llegó a Egipto, fue vendido como esclavo a Potifar, uno de los oficiales de Faraón, comandante de la guardia. Imagínese el shock para un joven que había sido el hijo favorito de su padre, su protegido, al encontrarse ahora en una tierra extraña, sin amigos, sin familia y reducido a una mera mercancía. Sin embargo, incluso en este momento oscuro de su vida, algo extraordinario siguió sucediendo. Dios estaba con José. José, a pesar de su nueva condición, mantuvo su fe y su carácter. Sabía que aunque todo a su alrededor había cambiado, el amor y la promesa de Dios seguían siendo los mismos. Así, se dedicó a su trabajo con determinación e integridad. Donde muchos podrían sentirse derrotados, José encontró la fuerza para continuar. Su servicio en la casa de Potifar no solo fue bueno sino excelente. Con el tiempo, Potifar empezó a notar algo diferente en José. Todo lo que hacía prosperaba. Ya sea cuidando las tareas del hogar o administrando el campo, el trabajo de José trajo éxito y crecimiento. Potifar se dio cuenta de que había algo especial en él. La bendición de Dios cayó sobre José de tal manera que el mismo Potifar comenzó a cosechar los frutos de esta prosperidad. Confiando cada vez más en José, Potifar tomó una decisión audaz. Lo puso como administrador de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el momento en que José asumió esta responsabilidad, todo prosperó aún más. La casa de Potifar se convirtió en un lugar de abundancia y éxito, mientras Dios bendecía todo lo que José tocaba. José ahora estaba a cargo de todo en la casa de su amo. Administraba los sirvientes, las cosechas, el dinero y cuidaba cada detalle con notable responsabilidad. Potifar confiaba tanto en José que ya no se preocupaba por nada excepto por lo que iba a comer. Era como si José hubiera transformado la casa de Potifar en una máquina eficiente y próspera. Sin embargo, a pesar de todo este éxito, José todavía era un esclavo. Vivía bajo las órdenes de otro hombre, lejos de su familia y de la libertad que una vez conoció. Pero a pesar de todo, permaneció fiel a Dios y a su obra, sin permitir que la amargura o la desesperación lo abrumaran. Sabía que, incluso en medio de las dificultades, Dios estaba con él, y eso le daba fuerza. Pero la vida de José, incluso en medio de esta etapa de prosperidad, estaba a punto de enfrentar un nuevo desafío.
En la casa de Potifar, no solo se pondría a prueba sus habilidades administrativas, sino también su moral e integridad. Y una vez más, José necesitaría confiar en Dios para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Este capítulo de su vida en el que destacó como esclavo en la casa de Potifar fue solo un paso más en el largo y doloroso viaje que Dios usaría para moldearlo. Las dificultades que enfrentó como esclavo, si bien lo hicieron crecer en responsabilidad y sabiduría, también lo prepararon para un futuro aún mayor, un futuro que ni siquiera él podía imaginar. La vida de José en la casa de Potifar parecía seguir un camino de éxito. Tenía la confianza de su amo y era responsable de toda la casa. Sin embargo, esta fase de prosperidad estaba a punto de ser sacudida por una prueba aún más difícil, una prueba que requeriría no solo sabiduría, sino también un inmenso coraje y una fe inquebrantable. La esposa de Potifar, impresionada por la buena apariencia y la postura erguida de José, comenzó a sentirse atraída por él. José, además de ser un hombre apuesto, era alguien que llevaba consigo la presencia de Dios, lo que lo hacía diferente de todos los demás hombres de la casa. En lugar de respetar los límites de su posición como esposa de Potifar, comenzó a acercarse a José de manera inapropiada. Día tras día, ella lo acosaba con palabras y gestos, intentando seducirlo. «Acuéstate conmigo», dijo. Pero José, aunque era un simple esclavo, sabía que ceder a la tentación sería una traición tanto a su amo como a Dios. Su respuesta fue siempre firme y llena de convicción. «Señor mío, tú confiaste en mí y no me negaste nada, excepto tú, que eres tu esposa. ¿Cómo podría cometer tal mal y pecar contra Dios?» Para José, no era solo una cuestión de lealtad a Potifar, sino principalmente de lealtad a Dios. Sabía que, por encima de cualquier autoridad terrenal, su vida estaba en manos del Señor, y traicionar ese compromiso deshonraría todo en lo que creía. Aunque estaba lejos de casa, traicionado por sus hermanos y viviendo como esclavo, José mantuvo sus principios y se negó a pecar. Sin embargo, la esposa de Potifar no tomó fácilmente el rechazo. Con cada negativa de José, crecía su frustración y su deseo de venganza. Estaba acostumbrada a conseguir lo que quería, y José, un simple esclavo, no podía, en su opinión, seguir resistiéndose a ella. Entonces, un día ella tendió una trampa, esperó a que todos los demás sirvientes de la casa estuvieran fuera, y cuando José entró para cumplir con sus deberes, ella nuevamente se acercó a él. Esta vez, sin ningún disfraz, agarró a José por la ropa y le exigió, «Acuéstate conmigo». José, al darse cuenta del peligro inmediato, no dudó. Sabía que necesitaba escapar de la situación a cualquier precio. En un acto rápido, se liberó de la capa que ella sostenía y salió corriendo de la casa, dejando la prenda en sus manos. La esposa de Potifar, furiosa y humillada por haber sido rechazada una vez más, decidió vengarse de José usando el manto que éste dejó. Comenzó a gritar, llamando a los demás sirvientes y creando una escena dramática. Cuando todos llegaron, ella presentó su versión distorsionada de los hechos. «Miren, este esclavo hebreo que trajo mi marido intentó atacarme. Vino aquí para deshonrarme, pero grité y se escapó, dejando atrás su capa». Los sirvientes se sorprendieron e inmediatamente informaron del incidente a Potifar. Cuando Potifar regresó a casa, su esposa mantuvo la historia falsa. Ella, con el manto de José en las manos como prueba falsa, dijo, «Ese esclavo hebreo que trajiste intentó atacarme. Intentó obligarme, pero grité y él se escapó, dejando su capa». Potifar, al oír el informe de su esposa, se enfureció. Aunque era un hombre que confiaba mucho en José, la acusación de su esposa era demasiado grave como para ignorarla. Se encontraba ante una situación delicada. Por un lado, tenía a José, un siervo fiel que había administrado con excelencia su casa y le había traído bendiciones. Por otro lado, tenía a su esposa, cuyas palabras no podía cuestionar públicamente sin causar una enorme deshonra a su familia. Ante la furia de Potifar, José fue arrestado y encarcelado. Aunque sabía su inocencia, fue llevado a prisión sin juicio, acusado de un crimen que nunca cometió. Para José, eso debió haber sido devastador. Había hecho lo correcto, resistió la tentación, mantuvo su integridad, sin embargo, ahora estaba siendo castigado cruel e injustamente. Pero, incluso en la oscuridad de la prisión, Dios no abandonó a José. Esta traición y falsedad no fueron el final de su historia, sino solo una etapa más en su largo camino de pruebas.
José sabía que, incluso ante acusaciones falsas e injusticias, Dios estaba con él. Y, como en toda su vida hasta ese momento, seguiría confiando en el plan de Dios, incluso sin saber lo que le depararía el futuro. Lo que José no pudo predecir es que esta prisión sería el siguiente paso en su viaje para convertirse en una figura central en Egipto, y que Dios usaría incluso traiciones e injusticias para cumplir sus propósitos. Cuando la esposa de Potifar acusó falsamente a José de intentar atacarla, Potifar creyó la mentira y arrojó a José a prisión. Sin embargo, incluso en prisión, Dios continuó bendiciendo a José. Rápidamente se ganó la confianza del jefe de los carceleros, quien lo puso a cargo de todos los demás prisioneros, demostrando que, incluso en las peores circunstancias, Dios estaba con él. En prisión, José interpretó los sueños de dos de los siervos de Faraón, el copero y el panadero. José reveló que el copero sería restituido a su puesto, mientras que el panadero sería ejecutado, y todo sucedió como él predijo. Antes de ser liberado, el copero le prometió a José que hablaría con Faraón acerca de él. Sin embargo, se olvidó de José, quien permaneció en prisión otros 2 años. La vida en Egipto parecía transcurrir con normalidad, pero algo inquietante sucedió en las noches del Faraón. El gran líder del imperio más poderoso de la época comenzó a tener sueños extraños, sueños que no lo dejaban en paz. Sabía que esos sueños no eran comunes, pero llevaban algún tipo de mensaje importante. Sin embargo, por mucho que pensara, no podía entender lo que querían decir. La primera noche, el faraón soñó con 7 vacas gordas, fuertes y sanas, que salían del río Nilo y pastaban pacíficamente a la orilla del agua. Sin embargo, de repente aparecieron otras 7 vacas, delgadas, feas y esqueléticas. Estas vacas flacas, en una escena aterradora, devoraron por completo a las vacas gordas, sin que pareciera que estaban más llenas ni más saludables. Faraón se despertó sobresaltado, abrumado por un sentimiento de angustia. Incluso angustiado, el faraón volvió a dormirse, solo para tener un segundo sueño igualmente extraño. Esta vez, vio 7 espigas de trigo llenas, sanas y hermosas creciendo en un solo tallo. Pero poco después aparecieron 7 mazorcas secas y marchitas, quemadas por el viento del este, que se tragó las mazorcas llenas y buenas. Una vez más se despertó, inquieto y lleno de preguntas. Estos 2 sueños perturbaron profundamente a Faraón. Sabía que, de alguna manera, había un mensaje oculto en estos símbolos de abundancia y destrucción. Inmediatamente convocó a todos los sabios, magos y adivinos de Egipto, exigiéndoles que interpretaran los sueños. Pero a pesar de sus esfuerzos, nadie pudo resolver el misterio. La angustia del faraón solo aumentó cuando se dio cuenta de que sus consejeros más inteligentes e influyentes estaban tan confundidos como él. ¿Qué significaban esas vacas flacas devorando a las vacas gordas? ¿Y por qué los oídos secos se tragaron a los oídos sanos? La situación llegó a ser tan grave que la inquietud del faraón empezó a afectar a la corte y a todo el palacio. ¿Qué podría pasar en Egipto? ¿Se avecinaba algo terrible? Fue en ese momento crítico que el copero del faraón, que había sido arrestado hacía algún tiempo, recordó algo importante. Mientras estaba en prisión, conoció a un joven hebreo llamado José, que tenía el don de interpretar sueños. El copero, que había sido liberado y regresado a su puesto ante el faraón, recordó cómo José había interpretado correctamente sus sueños y los del panadero, prediciendo sus respectivas fortunas. Entonces se volvió hacia Faraón y le dijo: «Hoy es necesario que me acuerde de mis faltas. Cuando Faraón se enojó conmigo y me echó en la cárcel, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del jefe de la guardia, que interpretó nuestros sueños. El mío y el del panadero, y todo sucedió exactamente como él dijo». Faraón, al oír esto, inmediatamente envió a buscar a José desde la prisión. Estaba desesperado por respuestas, y si este joven hebreo tenía el don de interpretar sueños, quería escucharlo. José, que había estado en prisión durante años por una injusticia, fue sacado de su celda y rápidamente llevado al palacio del faraón. Antes de ser presentado al gobernante, José fue afeitado y le dieron ropa limpia adecuada para encontrarse con el rey de Egipto. Al llegar ante Faraón, José mantuvo su humildad y fe en Dios. Faraón dijo: «He tenido sueños y nadie puede interpretarlos. Pero he oído que cuando oyes un sueño, puedes interpretarlo». José, sin emocionarse, respondió: «No soy yo quien puede interpretar los sueños,
pero Dios le dará a Faraón una respuesta de paz. Dicho esto, Faraón le contó a José sus 2 sueños, las 7 vacas gordas devoradas por las 7 vacas flacas y las 7 espigas llenas devoradas por las espigas secas. Cuando José escuchó los sueños, Dios le dio la interpretación, y José dijo con confianza, los 2 sueños de Faraón tienen el mismo significado. Dios le está mostrando a Faraón lo que está a punto de hacer. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas de maíz. Las inundaciones representan 7 años de gran abundancia en Egipto. Pero las 7 vacas flacas y las 7 espigas secas representan 7 años de hambre que seguirán a los años de abundancia. José continuó explicando que la hambruna sería tan severa que los años de abundancia serían completamente olvidados. También reveló que Dios le dio a Faraón 2 sueños porque el plan era correcto y ocurriría pronto. Sin embargo, José no solo interpretó el sueño, sino que, inspirado por Dios, ofreció un consejo crucial al Faraón. Ahora el Faraón debe elegir un hombre sabio y prudente para supervisar Egipto durante estos años de abundancia y organizar el almacenamiento de alimentos. Durante los 7 años de la abundancia, es necesario recoger y almacenar una quinta parte de la cosecha, para que haya suficiente alimento cuando lleguen los 7 años de hambre. Faraón, impresionado por la sabiduría y el discernimiento de José, reconoció que Dios estaba con él. Y en ese momento, la vida de José volvería a cambiar radicalmente. El joven esclavo hebreo, injustamente encarcelado, estaba a punto de ser colocado en una posición de poder que ninguno de sus hermanos, ni siquiera él mismo, podría haber imaginado. La interpretación de los sueños de Faraón abriría el camino para que José se convirtiera en el segundo hombre más poderoso de Egipto, encabezando una misión que salvaría no solo al país, sino a su propia familia en el futuro. Cuando José terminó de interpretar los sueños de Faraón y sugirió un plan sabio para afrontar los años de abundancia seguidos por los años de hambruna, Faraón y sus consejeros quedaron impresionados por la claridad, la sabiduría y el discernimiento del joven hebreo. El Faraón, que hasta entonces había sido atormentado por la incertidumbre, vio ahora una solución clara ante sus ojos. En medio de la corte real, el Faraón hizo una declaración sorprendente. Él dijo, ¿encontraremos a alguien como este hombre, en quien esté el Espíritu de Dios? La sabiduría y la integridad de José eran innegables. Faraón sabía que si alguien podía salvar a Egipto del desastre inminente, ese era José. Entonces el Faraón se volvió hacia José y, en un gesto de gran importancia, anunció, desde que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más juicioso y sabio como usted. Serás responsable de mi palacio y todo mi pueblo se someterá a tus órdenes. Solo en relación al trono seré mayor que tú. Y así, en un instante, José, que había sido traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, fue exaltado a la posición más alta, justo debajo de Faraón. Aquel joven extranjero que había llegado a Egipto como esclavo se convirtió ahora en el segundo hombre más poderoso del imperio. Faraón le dio a José el anillo de sello real, símbolo de autoridad en Egipto. Con este anillo, José podía emitir decretos en nombre de Faraón. Además, el Faraón hizo vestir a José con ropas de lino fino y le colocó un collar de oro alrededor del cuello, símbolos de su nuevo estatus. Pero no fue solo eso. Faraón le dio a José el mando de su segundo carro real. Mientras José pasaba por las calles, los mensajeros iban delante proclamando, «Arrodíllate para que todo el pueblo supiera que José ahora era gobernador». En cuestión de horas, el joven que había sido encarcelado estaba montado en el carro real, siendo reconocido en todo Egipto como el hombre que gobernaría bajo la autoridad del Faraón. Faraón también le dio a José un nuevo nombre egipcio, Fafenat Paneah, y le dio por esposa a Asenat, hija de un sacerdote egipcio llamado Potifera. Con esto, José no solo se integró a la alta sociedad egipcia, sino que también fue adoptado oficialmente en la cultura y religión local, aún manteniendo su fe y compromiso con Dios. Bajo el mando de José, Egipto comenzó a prepararse para los años venideros de abundancia y escasez. Durante los 7 años de abundancia, las cosechas fueron extraordinarias. José organizó un eficiente sistema de recolección y almacenamiento de alimentos, reservando una porción de cada cosecha para los difíciles años venideros. Hizo construir enormes graneros en todas las ciudades de Egipto, y allí almacenó tanto trigo que, con el paso de los años, las cantidades se volvieron imposibles de medir. Los años de abundancia fueron un periodo de gran prosperidad para Egipto.
José manejó todo con sabiduría y visión estratégica, logrando que el país estuviera completamente preparado para lo que estaba por venir. Cuando el ciclo de 7 años de abundancia llegó a su fin, como José había predicho, comenzaron los 7 años de hambre. La hambruna no solo afectó a Egipto, sino que se extendió a todas las naciones vecinas. Mientras los pueblos vecinos comenzaron a sufrir por la falta de alimentos, en Egipto, gracias al liderazgo de José, hubo provisiones en abundancia. Gente de todas partes llegaba a Egipto para comprar alimentos, y así el país se convirtió en el centro de abastecimiento de toda la región. El plan de Dios para José comenzó a revelarse aún más claramente. No fue llevado a Egipto por casualidad, sino con un propósito divino. Los años de sufrimiento, traición e injusticia que enfrentó José lo prepararon para ese momento en el que sería el instrumento de salvación no solo para Egipto, sino también para su propia familia, esos mismos hermanos que lo habían vendido como esclavo. José, ahora en la cima de su poder, siempre recordó que era Dios quien dirigía su vida. En medio de la gloria y el éxito, nunca dejó de reconocer la mano de Dios que guiaba cada paso de su viaje, desde la túnica colorida que su padre le había regalado hasta el anillo de sello que ahora llevaba en el dedo. Sabía que incluso cuando todo parecía perdido, Dios tenía el control y su promesa aún se estaba cumpliendo. La historia de José, de esclavo a gobernador, no fue solo un ascenso al poder, sino una prueba de que Dios tiene planes más grandes de los que cualquiera pueda imaginar, incluso cuando enfrentamos los momentos más oscuros de nuestras vidas. Los 7 años de abundancia terminaron y la hambruna comenzó a extenderse por toda la región, afectando gravemente no solo a Egipto sino también a los países vecinos. Entre los que sufrían la escasez estaban los hermanos de José, que vivían en Canaán con su padre, Jacob. Cuando las provisiones de su casa comenzaron a agotarse, Jacob escuchó que había grano en Egipto y dijo a sus hijos, ¿por qué estáis parados ahí, mirándonos? He oído que hay comida en Egipto. Id allí y comprala para nosotros, para que podamos sobrevivir y no morir de hambre. Sin saber qué les deparaba el destino, los 10 hermanos mayores de José partieron hacia Egipto, dejando atrás a su hermano menor, Benjamín, a pedido de Jacob, quien temía perder a su menor, tal como había perdido a José al llegar a Egipto. Los hermanos acudieron al lugar donde se vendía el grano, sin imaginar que el hombre poderoso que gobernaba y distribuía los suministros era precisamente José, a quien habían traicionado y vendido como esclavo muchos años antes. José, ahora vestido con ropa egipcia de gran prestigio, rodeado de sirvientes y con la autoridad de un gobernador, reconoció inmediatamente a sus hermanos cuando se acercaron y se inclinaron ante él, pidiéndole comida. El escenario era una reproducción exacta del sueño profético que José había tenido cuando era joven, sus hermanos postrándose ante él. Sin embargo, los hermanos no lo reconocieron. Para ellos, José era un poderoso funcionario egipcio, totalmente diferente del joven que habían vendido como esclavo. El tiempo, la vestimenta y la autoridad habían transformado por completo su apariencia. En el corazón de José se mezclaban emociones intensas. Allí estaban quienes lo habían traicionado, quienes lo habían hecho esclavo y lo habían obligado a pasar años de sufrimiento. Pero José no reveló su identidad de inmediato. Decidió probarlos primero, tal vez para ver si habían cambiado, si estaban arrepentidos y si Benjamín, su hermano menor, todavía estaba vivo y sano. Con postura severa, José habló a sus hermanos a través de un intérprete, como si fuera un egipcio que no entendía su idioma. Ustedes son espías, acusó. Vinieron a ver dónde está desprotegida la tierra. Los hermanos se asustaron y negaron la acusación. No, mi señor, solo somos tus sirvientes, hermanos de la misma familia. Venimos a comprar comida. Somos hombres honestos, tus sirvientes no son espías. Luego, José preguntó más sobre su familia, queriendo saber sobre Benjamín y su padre. Los hermanos explicaron, somos 12 hermanos, todos hijos del mismo padre. El menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no está. José sabía que se referían a él como el hermano que ya no existe, pero decidió continuar con su prueba. Insistió en la acusación de que eran espías y exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, a Egipto como prueba de que decían la verdad. Para asegurarse de que regresaran con Benjamín, José mantuvo prisionero a Simeón. Ordenó a sus otros hermanos que regresaran a Canaán con el trigo que habían comprado, pero antes de hacerlo,
ordenó discretamente que el dinero que habían traído para comprar el trigo fuera devuelto a las bolsas de la compra. Los hermanos, sin darse cuenta de lo que habían hecho, emprendieron el regreso a casa, con el corazón cargado de preocupación. Cuando llegaron a Canaán y abrieron las bolsas de comida, se aterrorizaron al descubrir que les habían devuelto el dinero. Temían ser acusados de robo y sabían que enfrentarían a su padre, Jacob, con la difícil tarea de explicar lo que había sucedido y por qué tendrían que llevarse a Benjamín de regreso a Egipto. Jacob, al escuchar la historia de sus hijos, quedó devastado. Ya había perdido a José y ahora Simeón estaba atrapado en Egipto. La idea de enviar a Benjamín, el hijo de su vejez y único que quedaba de su amada esposa Raquel, era inconcebible. «Me habéis privado de mis hijos», dijo Jacob. «José ya no está allí, Simeón está en prisión, ¿y ahora queréis llevaros a Benjamín? Todo está en mi contra». Rubén, el hermano mayor, intentó tranquilizar a su padre, ofreciéndose a hacerse responsable de Benjamín, proponiendo incluso que Jacob podría quitarle la vida a sus propios hijos si algo le sucedía al menor. Sin embargo, Jacob se mantuvo firme y se negó a dejar que Benjamín fuera a Egipto. Pero a medida que la hambruna continuó, la comida empezó a escasear nuevamente. La familia de Jacob estaba al borde de la supervivencia y, al final, no había otra opción. Judá, otro de los hermanos de José, tomó la palabra y dijo: «El hombre nos advirtió solemnemente que no volveríamos a ver su rostro a menos que lleváramos a nuestro hermano. Si envías a Benjamín con nosotros, iremos. Pero si no lo haces, no podremos volver». Con gran pesar, Jacob finalmente cedió. Bendijo a sus hijos enviándolos de regreso a Egipto con Benjamín, más regalos y el doble del dinero, para devolver lo que habían puesto en sus costales. Jacob oró para que Dios Todopoderoso les concediera misericordia ante el gobernador de Egipto y trajera de vuelta no solo a Benjamín sino también a Simeón. Lo que no sabían era que aquel encuentro en Egipto no sería solo una cuestión de supervivencia física, sino el comienzo de un reencuentro inesperado, lleno de emoción y reconciliación. Cuando los hermanos de José regresaron a Egipto, esta vez con Benjamín, el hermano menor que José no había visto en tantos años, el gobernador les dio la bienvenida de una manera inesperada. En lugar de tratarlos con dureza, José ordenó que los llevaran a su casa y los prepararan para comer. Al ver a Benjamín, José quedó profundamente conmovido, pero aún así ocultó su verdadera identidad. Durante el banquete, José continuó observando a sus hermanos, tratando de discernir si habían cambiado desde el día en que lo vendieron como esclavo. Trataba a Benjamín con especial cariño, ofreciéndole porciones de comida mucho mayores que las de los demás hermanos. Los hermanos no mostraron signos de envidia o resentimiento por este trato, lo cual fue una señal positiva para José. Sin embargo, José todavía necesitaba probarlos más profundamente para ver si estaban arrepentidos y protegerían a Benjamín, tal como no lo habían protegido a él en el pasado. Entonces planeó una prueba final. Después del banquete, José ordenó a sus sirvientes que llenaran los costales de sus hermanos con grano, les devolvieran el dinero a cada uno y, en un acto simbólico, colocaran su copa de plata en el costal de Benjamín. El plan era crear una situación en la que tuvieran que elegir entre ellos y Benjamín. A la mañana siguiente, los hermanos salieron de Egipto, felices de haber conseguido el grano y de llevar a Benjamín de regreso a Jacob. Pero poco después de salir de la ciudad, un siervo de José los alcanzó y los acusó de robar la copa plata del gobernador. Los hermanos, incrédulos y seguros de su inocencia, lo negaron con vehemencia. ¿Por qué haríamos tal cosa? Si uno de nosotros es encontrado con la copa, morirá y el resto se convertirá en esclavos de su amo. Con esa declaración, cada uno de los hermanos abrió su bolso para ser registrados. Para su horror, la copa fue encontrada en el costal de Benjamín. La conmoción fue enorme, ya que sabían que esto significaría el arresto de Benjamín, y tal vez incluso su muerte. Desesperados, los hermanos se rasgaron las ropas en señal de angustia e inmediatamente regresaron al palacio de José. Cuando llegaron ante José, se arrojaron al suelo suplicando misericordia. Joseph, manteniendo su disfraz, dijo: ¿Cómo pudieron hacer tal cosa? ¿No sabían que puedo adivinar lo que pasó? Luego declaró que el culpable, Benjamín, seguiría siendo su esclavo, mientras que los demás hermanos podrían regresar a casa. Fue entonces cuando Judá, que una vez había sugerido vender a José como esclavo,
dio un paso adelante y pronunció un poderoso discurso, ofreciéndose a tomar el lugar de Benjamín. Judá le explicó a José cómo su padre Jacob amaba profundamente a Benjamín, ya que era el único hijo que le quedaba de su amada esposa Raquel, después de la supuesta muerte de José. Describió el dolor que esto le causaría a Jacob y cómo la pérdida de Benjamín destruiría a su padre. «No puedo volver con mi padre sin el niño», dijo Judá. «Déjame quedar como esclavo en su lugar, pero deja que el niño regrese con sus hermanos. Si Benjamín no regresa, mi padre morirá de pena». Al escuchar estas palabras, José ya no pudo contener su emoción. Vio que sus hermanos realmente habían cambiado. Aquellos que una vez lo traicionaron ahora estaban dispuestos a sacrificarse para salvar a Benjamín. Su arrepentimiento fue genuino y el amor que mostraron por su hermano menor y su padre fue sincero. Abrumado por la emoción, José ordenó a todos los egipcios que salieran de la habitación. Cuando finalmente estuvo a solas con sus hermanos, comenzó a llorar a gritos. Los hermanos, asustados y confundidos, no entendían lo que estaba pasando. Entonces, entre lágrimas, José dijo: «Soy José. Soy tu hermano, el que vendiste a Egipto». Los hermanos quedaron atónitos, sin poder creer lo que escuchaban. ¿Era el poderoso gobernante de Egipto el mismo hermano que habían vendido tantos años antes? Con el corazón lleno de miedo y vergüenza, no sabían cómo reaccionar. Pero José, al ver el miedo en sus rostros, los calmó. «No tengáis miedo», dijo. «No os entristezcáis ni os enojéis por haberme vendido. Fue Dios quien me envió antes que vosotros para salvar vidas». José explicó que todo lo que había sucedido era parte del plan de Dios. La hambruna que asolaba la tierra duraría 5 años, y Dios había utilizado la traición de sus hermanos para colocarlo en Egipto, donde podría convertirse en un instrumento de salvación para su familia y para muchas otras personas. Con el corazón lleno de compasión y perdón, José abrazó a sus hermanos. Ese momento, de lágrimas y reconciliación, marcó el comienzo de una nueva etapa para la familia de Jacob. José los perdonó por completo y todos comenzaron a comprender que, a pesar de los errores del pasado, Dios había transformado esa situación para bien. Ahora, José no solo quería perdonarlos, quería que su familia estuviera a salvo. Ordenó a sus hermanos que regresaran a Canaán y trajeran a Jacob, sus hijos y todas sus posesiones a Egipto, donde podría cuidar de ellos durante los años restantes de hambruna. José se aseguró de que Faraón le diera a su familia la mejor tierra de Egipto para que pudieran vivir en paz y prosperidad. La prueba había terminado y la familia de José estaba en camino de reunirse como nunca antes. El peso de la culpa que los hermanos cargaron durante tantos años comenzó a disolverse ante el perdón de José. Esperaban ser castigados, pero en cambio recibieron misericordia. José no solo perdonó a sus hermanos, sino que también los abrazó, mostrando cuán sincero era su corazón. No guardaba rencor. El amor de Dios había moldeado su carácter a lo largo de los años y ahora estaba listo para restaurar la relación familiar. Con el perdón sellado, José les dijo a sus hermanos que regresaran a Canaán lo más rápido posible, para buscar a su padre, Jacob, y a toda la familia. Y él le ordenó: «Dad prisa. Ve con mi padre y dile que Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Dile que venga aquí y no se demore. Yo cuidaré de ti durante el resto de los años de hambruna». José proporcionó carruajes y suministros para que el viaje de regreso a Canaán fuera cómodo. Sabía que su padre ya era anciano y no podría afrontar un viaje tan largo sin ayuda. Además, envió abundantes provisiones para que Jacob y el resto de la familia tuvieran todo lo necesario para el viaje. Cuando los hermanos llegaron a Canaán y le dijeron a Jacob que José todavía estaba vivo y que era gobernante de todo Egipto, el corazón de Jacob casi se detuvo por la emoción. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. «José, hijo mío, ¿vive? ¿Y es gobernador de todo Egipto?», repitió Jacob con incredulidad. Pero, cuando vio los carruajes y los regalos enviados por José, finalmente creyó. Su espíritu revivió y dijo: «Basta. Mi hijo José está vivo. Lo haré antes de morir». Así, Jacob, sus hijos, sus nietos y todas sus posesiones estaban preparados para el gran traslado a Egipto. Era una enorme caravana de una familia que había quedado profundamente marcada por el sufrimiento y la separación,
pero que ahora estaba experimentando una restauración que solo Dios podía orquestar. Cuando finalmente llegaron a Egipto, José, lleno de expectación y emoción, fue al encuentro de su padre. Al ver a Jacob, José corrió hacia él y lo abrazó fuertemente, llorando en el cuello de su padre por un largo tiempo. Jacob, sosteniendo a su hijo que creía que había estado muerto durante tantos años, dijo: «Ahora puedo morir en paz, porque he visto tu rostro y sé que todavía estás vivo». José presentó a su padre y a su familia al faraón, quien, según lo prometido, les dio la mejor tierra de Egipto, llamada Gosén. Allí, Jacob y su familia pudieron establecerse a salvo, lejos del hambre que asolaba el resto de la tierra. Durante el resto de los años de escasez, Joseph cuidó a su familia con generosidad y afecto, asegurándose de que tuvieran todo lo que necesitaban. La reconciliación fue completa. El ciclo de dolor, traición y sufrimiento había terminado, dando paso a un nuevo tiempo de unidad, provisión y paz. José había perdonado completamente a sus hermanos y ellos, a su vez, demostraron un arrepentimiento sincero. Dios, con su soberanía, transformó una situación de desesperación en una historia de redención. Jacob vivió otros 17 años en Egipto, bendecido por estar con sus hijos y con José, a quien pensaba que estaba perdido para siempre. Al final de su vida, Jacob bendijo a cada uno de sus hijos y pidió ser enterrado en Canaán, junto a sus padres y su esposa, Raquel. Cuando Jacob falleció, José cumplió su última voluntad y lo llevó de regreso a Canaán para su entierro. Incluso después de la muerte de Jacob, los hermanos de José todavía temían que él pudiera vengarse ahora que su padre ya no estaba presente. Pero José una vez más los tranquilizó, diciendo: «No temáis. Yo cuidaré de vosotros y de vuestros hijos». Y así, José continuó protegiendo y bendiciendo a su familia, viviendo en paz con ellos hasta el final de sus días. La historia de José nos enseña lecciones profundas sobre la vida, el perdón y la confianza en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Desde el principio, cuando José era solo un joven soñador, hasta el momento en que se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto, podemos ver cómo Dios estaba presente, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. José enfrentó traición, abandono, acusaciones falsas y años de prisión injusta. Pero en lugar de amargarse, mantuvo su fe e integridad, confiando en que Dios tenía un propósito mayor para su vida. Y de hecho, Dios usó todas estas situaciones dolorosas para moldear el carácter de José y ponerlo en la posición en la que no solo podía salvar a su familia, sino también a muchas naciones del hambre. Esta historia nos desafía a reflexionar sobre cómo afrontamos los desafíos e injusticias que enfrentamos. ¿Cuántas veces nos sentimos abandonados o traicionados, como José, y nos preguntamos dónde está Dios en medio de todo esto? La historia de José nos recuerda que incluso cuando no podemos ver, Dios está obrando a nuestro favor. Él convierte las dificultades en oportunidades y las tragedias en bendiciones. Otra gran lección es el poder del perdón. José tenía todos los motivos para vengarse de sus hermanos, pero eligió el camino del perdón. Entendió que la verdadera libertad está en perdonar, no en guardar rencor. ¿Cuántas veces albergamos penas que nos frenan y nos impiden vivir plenamente? José nos muestra que el perdón libera no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo concede. Finalmente, la historia de José nos recuerda que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Incluso cuando los vientos de la vida nos llevan por caminos que no entendemos, Dios tiene el control de todas las cosas. Así como usó a José para un propósito mayor, también puede usar nuestras luchas y victorias para algo más allá de lo que podemos imaginar. Que confiemos, así como lo hizo José, en que Dios está siempre presente y que, en el momento adecuado, revelará su plan en nuestras vidas. Y que nosotros, como José, elijamos el camino del perdón, del amor y de la reconciliación. Después de todo, Dios siempre convierte el mal en bien para aquellos que lo aman y confían en Él. Deja tu opinión sobre el vídeo en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Deja tu me gusta y comparte, para que este vídeo llegue a más personas. Juntos, podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.